Buenas noches para todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es un gusto volverlos a encontrar y en las últimas 2 semanas no había podido compartir con ustedes por diferentes razones, pero es un gusto que nos volvamos a encontrar en este proceso de estudiar juntos la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en Deuteronomio capítulo 27. Vamos a estar leyendo los primeros 10 versículos de este capítulo. Deuteronomio 27, versos 1 al 10. Dice la palabra del Señor: y Moisés, con los ancianos de Israel, mandó al pueblo diciendo: guardad todo el mandamiento que hoy os ordeno. Y será, oh Israel, que el día que pases el Jordán a la tierra que Yahvé tu Dios te da, te erigirás unas grandes piedras y las revocarás con cal, y escribirás sobre ellas toda la palabra de esta ley, en cuanto hayas pasado para entrar en la tierra que Yahvé tu Dios te da, tierra que emana leche y miel, tal como Yahvé, el Dios de tus padres, te ha dicho. Será, pues, cuando hayáis cruzado el Jordán, erigirás en el monte Ebal estas piedras que yo os mando hoy, y las revocaréis con cal, y edificarás allí un altar a Yahvé tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ella herramienta de hierro. Construirás el altar de Yahvé tu Dios de piedras enteras, y ofrecerás sobre él un holocausto a Yahvé tu Dios. Allí sacrificarás ofrendas de paz, y comerás y te regocijarás delante de Yahvé tu Dios, y escribirás claramente sobre las piedras todas las palabras de esta ley. Después, Moisés, junto con los levitas sacerdotes, habló a todo Israel y dijo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Yahvé tu Dios. Obedecerás pues la voz de Yahvé tu Dios y cumplirás sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy. A partir de este capítulo 27, entramos en la última sección del libro de Deuteronomio. Por los siguientes 7 capítulos, incluido este capítulo, estaremos viendo las palabras finales de Dios hacia el pueblo antes del ingreso a la tierra prometida, y de Moisés como siervo de Dios hacia Israel. Y entonces esta porción que leemos esta noche nos prepara para pensar en unos textos bastante conocidos, que son las bendiciones y maldiciones que se deben proclamar en el monte Ebal y en el monte Gerizim. Entonces, en esta noche, pensando en esto, vamos a ver estos versos introductorios. Moisés, en el verso 1, con los ancianos de Israel, mandan al pueblo diciéndole: guardad, tengan cuidado de todos los mandamientos que se han ordenado. Son diferentes los pasajes en la Escritura que nos hablan a nosotros de la importancia de guardar todos los mandamientos. Y nos plantean esa idea que ha estado presente en Deuteronomio de guardar los mandamientos es agradar a Dios. Dios se agrada en que nosotros guardemos sus palabras. En Juan, en el capítulo 15, Jesús les dice a los discípulos: ustedes son mis amigos, guardan mis mandamientos. Y en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 11, por allá a la altura del verso 28, ¿sí?, le plantean a Jesús una frase: bienaventurado, dice una mujer, el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Jesús responde a ese planteamiento: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y esa es la idea que está aquí presente en este verso: guarden todos los mandamientos que se están ordenando. Y en ese sentido hemos mencionado que guardar los mandamientos es algo que nosotros hacemos por nuestro beneficio. Pero recuerde que Israel está próximo a cruzar el Jordán. Y por eso, a partir del verso 2, los versos 2 y 3, le plantean otra vez: ¿qué va a pasar? Y será, oh Israel, que el día que pases el Jordán, hemos venido preparándonos para el cruce del Jordán. Entonces, cuando llegue ese momento,
te erigirás unas grandes piedras y las revocarás, y escribirás sobre ellas todas las palabras de esta ley, la ley escrita en piedra. En Josué, capítulo 8, verso 32, se cumple esto. ¿Sí? Josué cumple este mandato. En el capítulo 8, entre los versos 30 y 33 del libro de Josué, Josué cumple estas palabras que se están leyendo. Y ahí en Josué 8:30 dice, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, sacrificios y ofrendas de paz. Y también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaban de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. En Josué se cumple este texto que estamos leyendo en esta noche y se plantea, ellos deben escribir la ley, deben tener presente la ley del Señor, porque Dios los va a introducir a la tierra en la cual fluye leche y miel. La ley, el altar. Nosotros no estamos muy familiarizados con los altares. Evitamos los altares. Y eso tiene sentido para nosotros que vivimos en medio de una cultura que se volvió idólatra. Pero el altar, y usted va a notar en Deuteronomio, en Números, en Josué, en Jueces, la recurrente expresión del altar. El altar era un espacio para recordar. No era Dios. No reemplazaba a Dios. No era un lugar para adoración. Era un lugar para recordación. Era un lugar para traer a la memoria la obra de Dios y entonces, consecuentemente, adorar a Dios. Recuerden que idolatría es cualquier adoración que no va dirigida a Dios. Entonces el altar no era para ser adorado. El altar era para recordarme que debo adorar a Dios. Y en este caso en particular, el altar era para recordar que debo guardar la ley, porque eso es lo que agrada a Dios, que yo guarde su palabra, que la obedezca. Entonces la gente debía hacerlo y se plantea cómo debe ser ese altar. Entre los versos 4 y los versos 8 se plantean cómo es el altar. Será pues que cuando hayáis cruzado el Jordán otra vez, cuando vayas al monte Ebal, como Josué 8 nos está diciendo, tomaréis estas piedras, edificaréis un altar de piedra, un altar que no está llevado a la idolatría, sino un altar que está para recordar. No lo labrarás, no lo trabajarás con herramientas. No te hagas un sitio ritual. No te hagas un sitio donde pienses, ay, este lugar es más sagrado. Porque esa no es la función. La función es recordar. Allí, dice el verso 6, ofrecerás un holocausto a Yahvé. Una ofrenda que usualmente se planteaba como un elemento de perdón. Pero en el verso 7, allí sacrificarás ofrenda de paz. Yo debo reconocer que de todas las ofrendas que se ofrecen rituales en el Antiguo Testamento, la ofrenda de paz es la ofrenda que a mí más me gusta, por una razón en particular. Es una ofrenda donde el oferente, aquel que lleva la ofrenda,
se sienta a comer de la ofrenda. Entonces, en la ofrenda de paz, no solamente estoy llevando un sacrificio al Señor, estoy participando de ese alimento que yo estoy llevando. Y básicamente la imagen que hay detrás de la ofrenda de paz es muy similar a la que nosotros tenemos con la Santa Cena. En la ofrenda de paz somos invitados a sentarnos a la mesa con Dios. Llevamos el sacrificio y decimos, Señor, sentémonos a comer porque tú y yo somos amigos. En el mundo antiguo, uno no se sentaba a la mesa con alguien a menos que fuera amigo, a menos que estuvieran en una relación de amistad. Y eso es lo que la ofrenda de paz está diciendo, es una ofrenda de plenitud. Señor, me voy a sentar a comer contigo. Y eso era razón de regocijo. Estoy delante de Yahvé. Estoy delante de Dios. Y voy a participar del alimento con el Señor. Y por eso, en el verso 8, se nos recuerda, y escribirás claramente sobre estas piedras todas las palabras de esta ley. Es un paquete. Voy a la presencia de Dios, ofrezco holocausto al Señor, Señor, perdona. Ofrezco ofrenda de paz al Señor, Señor, comamos juntos. Pero escribo las palabras de la ley para mantenerlas aquí, para guardarlas, para ponerlas por obra, porque Dios y yo somos amigos. Juan, capítulo 15, si son mis amigos, ustedes me aman, guardan mis mandamientos, dice el Señor. Y en ese sentido, entonces nosotros somos invitados a participar de la mesa de Dios, pero reconociendo que Él es Dios, que es nuestro Señor, y por eso guardamos su palabra, por eso obedecemos su palabra. Y entonces, en el verso 9, se nos plantea un elemento adicional. Moisés se junta con los levitas sacerdotes y habla a todo Israel. Y lo primero que le dice es guardad silencio. Guarden silencio. Hay un salmo que nos recuerda de estar quietos y reconocer que yo soy Dios. Pero la idea acá de este guardar silencio va más allá de la ausencia de sonido, que sí es parte de la idea. No tenga ruido. Vivimos en una sociedad caracterizada por el ruido, caracterizada por sonidos a cada momento. Y entonces es extraño cuando uno va a un lugar donde hay silencio. No sé si recientemente ha tenido esa experiencia de pronto ir a algo en el campo, aquí cerca, en los alrededores de la ciudad, y hay silencio, no hay tráfico, no hay ruido de vecinos, no hay música. Y uno dice, esa ausencia de sonido da la sensación real del pasaje. Está indicando paz, tranquilidad. Y entonces Moisés le está diciendo a los hermanos allí, tranquilos, estén en paz y escuchen. Escuchen a Dios. Escuchen lo que Dios tiene por decir. Y lo que Dios tiene por decir es, hoy has venido a ser pueblo de Yahvé, tu Dios. Vivimos en un mundo con mucho movimiento, vivimos en un mundo muy ajetreado. Hermanos, paremos un momento, hagamos silencio,
escuchemos. Hoy has venido a ser pueblo de Yahvé, tu Dios. Si se le había olvidado, si lo está dudando, si está pasando por un momento difícil, recuerde, hoy has venido a ser pueblo de Yahvé, tu Dios. Y entonces, en el verso 10, nos plantea un elemento que va a ser la pauta para el resto del capítulo. Obedecerás, pues, la voz de Yahvé tu Dios y cumplirás sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy. Y ese va a ser el patrón para las bendiciones y para las maldiciones que vienen. No es que obedecerás la voz de Dios y si lo obedeces y de pronto el Señor se agrada de ti, entonces vas a ser pueblo de Dios. No. Dios te invita a ser pueblo. Y como eres parte del pueblo de Dios, entonces debes obedecer la voz de Dios. No nos ganamos por nosotros mismos el ser pueblo de Dios. El Señor nos acoge. El Señor nos ama, nos invita a la relación con Él. Pero sabemos que ir a la relación con Él es obedecer la voz de Dios, cumplir sus mandamientos. Permítame mencionar rápidamente 5 aspectos en los que eso tiene que ver con nosotros. El primero, somos llamados a guardar todo el mandamiento de Dios. En Santiago, en el capítulo 2, se nos plantea el sinsentido de cumplir solamente una parte de los mandamientos. Eso no tiene sentido, no tiene razón de ser. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿En qué sentido nos es útil solamente esa parte? ¿En qué sentido nos es útil solamente tener fe sin obras? Si es parte del paquete. Santiago va a decir, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un solo punto, se hace culpable de toda la ley. Vivimos en medio de un aspecto que es completo. Tener fe es poner por obra el mandato del Señor. Obrar sin fe no tiene sentido. Tener fe sin obrar realmente no es posible. Porque guardar el mandamiento de Dios, ponerlo por obra, implica no solo creer, implica actuar y vivir de una determinada manera. El segundo aspecto es que se nos reta a recordar la obra de Dios. El altar. El altar no es un elemento ahí puesto en el aire, no es porque sí, no es porque en la tierra prometida ustedes van a encontrar un exceso de piedras, entonces hagan un altar. No. El altar ayuda a la memoria. Reflexionar en la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Eran elementos presentes porque no podemos perder de vista la obra de Dios. La gratitud hacia la obra de Dios en nuestras vidas es importante porque nos pone en perspectiva. Nos recuerda, Dios es Él. Yo necesito de Él. Yo soy beneficiado cuando me acerco a Él. El tercer aspecto es que somos llamados a la ofrenda de paz, a participar de la mesa de nuestro Dios. Cuando celebramos Santa Cena, ese es uno de los elementos maravillosos de la celebración. Dios me está invitando a participar de su mesa. Me está diciendo que somos amigos. Me está diciendo que se relaciona conmigo, que me ama. Y por eso me puedo sentar a comer con Él.
Y eso en sí debe traernos regocijo. Y eso encierra el cuarto aspecto. Se nos invita a ser amigos de Dios. Lo recordemos, guardando todos los mandamientos. Si ustedes son mis amigos, guardan mi palabra. Dios, el Señor, quiere ser nuestro amigo. Pero ser amigos de Dios implica guardar las palabras de Dios, obedecer las palabras de Dios. El quinto aspecto es que nos invita al silencio, a la paz, a la plenitud en el Señor. Hoy el Señor quiere que guardemos esas palabras en nuestra mente, en nuestro corazón. Hoy has venido a ser pueblo de Yahvé, tu Dios. El Señor nos dice, calma, silencio, escucha. Escucha a un Dios que te invita a la relación con Él. La próxima semana iniciaremos a hablar de las maldiciones y las bendiciones para Israel. Estas maldiciones o bendiciones no son para ver si se pertenece o no al pueblo, sino son porque son pueblo. Dios nos invita a escuchar su voz, porque Él nos incorpora a su pueblo antes de que nosotros siquiera seamos capaces de comenzar a guardar su ley. Y el Señor nos guía para que guardemos su palabra. Escuchemos la voz de Dios, acerquémonos al Señor, guardemos su palabra. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por este tiempo, por la oportunidad de compartir la palabra con mis hermanos. Gracias porque tú nos invitas a guardar tu palabra, a obedecerla, a recordar tu obra, Señor. Nos invitas a regocijarnos porque podemos participar de la mesa, porque somos amigos, pero porque somos amigos guardamos tus mandamientos. Señor, que en estos días de mucho ruido, de mucho ajetreo, podamos guardar el silencio en ti, escuchar tu voz y recordar que hoy nos haces pueblo tuyo. Que vivamos, Señor, como tu pueblo. Le damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga.